Buenas noches, ¿cómo están? Señor les bendiga mucho. Ah, bueno, primeramente le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí y pues a nuestros pastores también por el privilegio que me permiten de estar aquí. Y, y pues vamos a continuar lo que es el estudio que tuvo nuestro hermano pastor el domingo referente a las columnas. El pastor habló a las columnas fuertes. Y me pidieron que continuara con este tema, que añadiera un poquito más de lo que ellos ya, lo que el pastor nos predicó el domingo. Y voy a tener una lectura en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2. Y voy a leer unos versículos voy a leer del versículo del 7 al 9. Gálatas, capítulo 2, versículos 7 al 9, y después voy a orar y empezamos con este estudio. Dice así la palabra del Señor. Antes, por el contrario, como vieron que me habían sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Voy a repetir parte del versículo 9. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Vamos a orar. Te damos gracias, mi Señor eterno. Gracias, Señor Jesús, por el privilegio de estar aquí delante de ti, Señor. Gracias porque es por ti que estamos aquí, es por ti que levantamos este servicio, es por ti, Señor, que hablamos de ti, de tu palabra, es por ti que cantamos, es por todo lo que hiciste, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesucristo, por darte por nosotros ahí y morir por nosotros. Gracias por eso, porque estamos aquí para alabarte y glorificarte. Ahora, Señor, manifiéstate, Señor, con tu palabra. Señor, habla a nuestros corazones, Señor. Así como tocaste mi corazón, Señor, que tus palabras, Señor, que salgan de mi boca, toquen el corazón de mis hermanos, Señor, y puedan sentir tu presencia, puedan sentir, Señor, que tú nos hablas, que tú nos redarguyes, que tú nos instruyes para el beneficio de la iglesia y de tu obra. Señor, gracias por estos momentos. En tus manos me encomiendo y que todo lo que hable, todo lo que diga, Señor, sean solamente palabras tuyas. Señor, te alabamos, te bendecimos y a ti sea la gloria en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Columnas. El pastor nos estuvo hablando el domingo referente a que la columna es una figura de fortaleza, es una figura de algo que es firme, algo que soporta una carga, que siempre está expuesta para que todos la veamos en muchos. Por ejemplo, él ponía el ejemplo de esta columna, que la podemos ver y que podemos pensar, es que esta columna es importante porque sostiene el techo de la iglesia, y así varias columnas, y en unas están escondidas en las paredes, no las podemos ver, pero están sosteniendo lo que es la construcción, lo que es el peso de lo que es el templo. Así el pastor nos decía que el liderazgo de la iglesia es importante porque sostiene la verdad, sostiene todos los principios que la iglesia predica, todos los principios que Jesucristo le dio a la iglesia para que los predicara. Entonces es muy importante. Nos hablaba el pastor que no solamente es las columnas de la iglesia, sino también las columnas en la familia, que es el papá, el padre y la mamá, que tienen que dar buen testimonio, que tienen que ser trabajadores, que tienen que dar consuelo a la familia, levantar a la familia, ser vistos como columna para la familia. Es algo bien importante. Entonces, eso nos recalcaba el pastor el domingo. Nos decía, la columna es una figura del ministerio de la iglesia, y nosotros, dice, a través de esa figura podemos ver la fidelidad, el testimonio y todo lo que se sostiene a través de esas columnas. Pero bien, este pasaje, hermanos, que todo empieza desde antes de que Dios definiera, antes de que Dios formara la iglesia. Él ya estaba preparando a unos líderes para que fueran columnas de esta iglesia. Los estaba ya preparándolos y preparándolos, que eran sus discípulos, eran parte de ellos.
Pero de 12 discípulos, este pasaje solamente menciona 3. Y dice que estos 3 discípulos son considerados o eran considerados como columnas, como líderes de la iglesia primitiva. Estos 3 varones, y aquí en el versículo 9, como lo leí 2 veces, dice Jacobo, Cefas es el nombre en arameo de Pedro. Entonces Jacobo, Pedro y Juan eran estos discípulos, que eran considerados como las columnas, las primeras columnas que el Señor puso para formar a su iglesia. Ellos 3. Y uno podría decir, pero 3, ¿por qué no los 12? ¿Por qué 3? El Señor así los escogió. Y después uno podría pensar, pero Pedro, como columna de la iglesia, con ese carácter, Pedro, siendo columna de la iglesia, que de repente tenía se le venían ideas, de repente tenía el carácter muy fuerte, se enojaba, y alguna vez dice la palabra que hasta Satanás lo utilizó a él. Y el Señor lo usa como columna. Y no tan solamente a Pedro, sino vemos lo que es Jacobo y Juan, o Juan y Jacobo. Otros 2 hombres pescadores, igual que Pedro. Si leen en los primeros versículos, dice que cuando Jesús los encuentra, eran todos pescadores. Eran compañeros, dice la Biblia. Eran compañeros de pesca, eran compañeros de labores. Era Jacobo y Juan. Ellos tenían otra reputación porque su papá, el papá de ellos, pues era un hombre adinerado que tenía su negocio de pesca, y estos 2 jóvenes pues trabajaban en el negocio del papá. Pero ¿saben qué? Tenían un carácter, pero bárbaro, porque hasta la Biblia dice que les llama los hijos del trueno. También tenían un carácter, pero como Pedro. Entonces quiere decir, el Señor Jesús escoge a puros con mal carácter y los pone como columna de la iglesia, ¿verdad? No, sino que el Señor empieza a trabajar con ellos. Empieza a trabajar con ellos y hasta que los forma. Claro, el carácter es importante porque tenían un carácter que eran enfrentadores, que era un carácter de que no se dejaban, que era un carácter de que iban hacia adelante y no iban hacia atrás, que se enfrentaban. Y eso algo vio el Señor Jesús. Pero uno puede decir, pero ¿por qué, Señor Jesús? ¿Por qué ellos? ¿Por qué no los otros? ¿Qué pasó? Y siempre, si ven en la Escritura, el Señor Jesús para ciertas cosas importantes los eligió a ellos 3. Era como que si estuviera el Señor Jesucristo poniéndolos en una especie de entrenamiento para que ellos empezaran desde el carácter bajo, desde siendo pescadores, y los iba formando porque les dijo, yo voy a hacerlos pero pescadores de hombres. Entonces el Señor puso todo de él para poderlos enseñar, instruir y levantar como los líderes que está diciendo aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo que ir a ellos cuando empezaba su ministerio. Tuvo que ir a ellos porque ellos eran la columna. Toda la iglesia primitiva, a estos 3 hombres lo veían como muy importantes, como los líderes. Y Pablo no se quiso brincar esa parte, sino que los consideró como líderes y va a ellos. Y ellos mismos reconocen que había una gracia en Pablo. Era una gracia tan grande, dice la misma como la que tenían ellos. Y ellos entendieron que Pablo tenía un ministerio hacia los gentiles y que Pedro, Jacobo y Juan tenían el ministerio hacia el pueblo de Israel. Pero estos 3 hombres, ¿qué hizo el Señor Jesús en ellos para que fueran levantados como columnas? ¿Qué hizo en ellos que pudiera ser el Señor en nosotros también, que lo pudiéramos tomar como un ejemplo? ¿Qué pudieron haber sido? Y hay unos pasajes que me gustan mucho, donde vamos a estudiar un poquito la vida de estos 3 hombres, cómo el Señor los fue levantando, los fue pasando, los fue entrenando y llegaron a ser estas columnas. ¿Quiere viajar conmigo a ese tiempo de la Biblia? Vamos allí al Evangelio según Lucas, en el capítulo 8. Lucas capítulo 8. Voy a leer los versículos del 51 al 52. Evangelio según Lucas capítulo 8, de los versos 51 al 52. Dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, nuestras 3 columnas, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, por la niña. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Ese fue un lugar donde Jesús estaba entrenando a estos 3 hombres. Y toda la historia empieza
cuando Jesús empieza a caminar, empieza a entrar a la aldea y dice que se amontona la muchedumbre, la gente con él, que todos, tanto así era tanta gente que había, que iban todos, que estaban como apretados y iban caminando y sentían que estaban apretados ahí. Ustedes conocen la historia de lo que pasó, que dice que un principal del sacerdocio, principal del Sanedrín de Israel, dice que tenía una necesidad, que su hija estaba muy enferma. Entonces sabe de Jesús, dice que va corriendo, inmediatamente se tira a los pies de Jesús y le empieza a implorar y a decirles: Jesús, ten misericordia de mí, sana a mi hija, tiene un problema, mi hija va a morir, ten misericordia de mí. Esos que decían cosas de Jesús, que no lo querían, ahora este hombre estaba con una agonía, que tenía necesidad de un milagro y fue a buscar a Jesús. Y ahí estaba. Y conocemos después la historia de la mujer que toca el manto de Jesús, y esa parte no me voy a meter ahí, pero ahí estaban estos hombres, estaban los discípulos, estaba toda esa muchedumbre, todos estaban ahí pegados, todos juntos, no podían caminar, había mucha gente ahí. Pero sucede que después llega un siervo de Jairo, de este principal, y le dice: ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y Jesús le dice: no, 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 no ha muerto, vamos para allá. Y van a la aldea donde estaba la niña. Y dice que cuando llega a la aldea había mucha gente llorando, estaban llorando ahí en la casa y los lleva ahí. Entonces Jesús entra al aposento donde estaba la niña y les dice a Pedro, a Jacobo y a Juan: vengan conmigo. Deja a los otros 9, 10, 11, 12, a los otros 9 los deja ahí y agarra a los 3. Ajá. Y les dice: vénganse conmigo, vamos a ver a la niña. Y aparte agarra a la mamá y al papá y los mete ahí. Y ahí ahora ya ustedes conocen la historia. ¿Qué es lo que les estaba enseñando nuestro Señor Jesucristo a estos hombres? Primero que nada, los estaba trayendo a las multitudes. Les estaba diciendo: ¿quieren ser columna de mi iglesia? ¿Quieren ser parte importante de mi iglesia? Pues tienen que estar pegados a la multitud. Tienen que estar conviviendo con la multitud. Tienen que estar ahí donde está la multitud. Tienen que estar ahí donde está la necesidad. Tienen que estar buscando a las familias que tienen necesidad. Tienen que estar buscando a las familias que necesitan un milagro. Tienen que estar dispuestos a servir a la gente. Eso es lo que les estaba enseñando. Entre apretones, empujones, ahí van todos ellos. Tal vez el calor del día, el momento, estaba todo incómodo. Pero el Señor les estaba diciendo: esos que te están empujando, esos que están ahí sintiéndote, haciéndote sentir mal, esos quiero que después tú ministres. Y los estaba enseñando para que después ellos fueran las columnas de la iglesia. Las columnas de la iglesia, esos hombres, esos líderes de antes, estaban formados porque iban a servir a la gente. Por eso la gente los vio y dijo: ellos tres. Porque ellos se han apretado con nosotros. Ellos entienden lo que entendemos todos, lo que la gente normal, común entiende. Por eso la gente los vio como algo importante. Por eso la gente los escogió, porque dijo: ellos son como nosotros, ellos nos representan delante de Dios, ellos nos entienden, ellos nos ven. Y por eso los nombró como columnas de la iglesia. La gente misma los llamó así. Pero todo fue a través de que Jesucristo los estaba entrenando. Entonces la parte importante de Pedro, Jacobo y Juan no fue el carácter tenían mal carácter, pero fue formado. Y aquí les estaba diciendo: tienen que estar con la gente, conviviendo con la gente, saludando a la gente, recibiendo a la gente, escuchando las necesidades de la gente, para que sean columnas de la iglesia. Pedro, Juan y Jacobo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa nos dice la palabra acerca de Pedro, Juan y Jacobo? Ahí dándole la vuelta a la Biblia en el Evangelio según Lucas, pero ahora en el capítulo 9, de los versículos del 28 al 32, lo voy a leer. Lucas 9, del 28 al 32, la transfiguración. Dice así: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 hombres que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él, o sea, Jacobo y Juan, dice, estaban con él, estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos,
vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Jesús ahora en esta ocasión agarra a los tres, Pedro, Juan y Jacobo. Y Jacobo le dice, vamos a este monte, vénganse conmigo. Y les digo, ok, vamos allá, el Señor Jesús nos va a enseñar algo y todo. Y van ahí y de repente, el Señor empieza a cambiar su apariencia. El Señor Jesús en su humanidad estaba ahí, pero empieza a resplandecer, empieza a cambiar su semblante, empieza a cambiar todo lo que está alrededor en ese momento. Toda la atmósfera en ese momento empezó a cambiar con el Señor Jesús. Y ahí estaban estos tres hombres, estaban con él. De repente empezó a aparecer de un lado Moisés y del otro lado Elías. Empezaron dos hombres, pero dice que Pedro, Juan y Jacobo como que algo les pesaba y como que se querían dormir y como que de repente como que abrían el ojo y veían la luz y a lo mejor la luz los despertó y se despertaron y vieron toda la gloria que estaba pasando ahí. Vieron todo lo que estaba sucediendo con el Señor Jesús, todo lo que estaba pasando alrededor, toda la atmósfera cambiada. Eso es lo que vieron ellos. El Señor Jesús les estaba mostrando no solamente la humanidad, lo que Él era, sino les estaba mostrando la gloria de lo que Él representaba, lo que Él había venido. Les estaba diciendo, yo soy el Mesías. Les estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Y aparte el Señor ahí, Dios Padre le dice, este es mi Hijo amado. Y suceden muchas cosas ahí. Eso les estaba hablando a ellos. ¿Qué nos trata de decir esta historia? ¿Por qué el Señor Jesucristo los llevó a ese momento? Porque les estaba diciendo, si quieren que usted, si los estaba pensando, los estaba formando, si ellos iban a ser las columnas de la iglesia, tenían que ver la naturaleza de nuestro Señor Jesús. Tenían que ver lo que Dios es. Tenían que ver no solamente lo sucio de sus ropas, el olor de su piel, tal vez el color de su piel que cambiaba con el sol. No, tenían que ver la gloria, lo más alto, lo que Él representaba. ¿Quién era Él? Entonces eso es lo que el Señor estaba haciendo en estos hombres, enseñándoles, les estaba enseñando que buscaran esa parte también en Él. Que después de cuando Jesucristo resucita, estos hombres lo hacen cuando van al aposento alto, cuando buscan la naturaleza de nuestro Dios, lo estaban haciendo ahí. Y que Él nos habla a nosotros también, nos dice que todo líder tiene que buscar la presencia de Dios, llenarse de la presencia de Dios, estar vaciado, lleno de la presencia de Dios, que su rostro vea, que las demás personas vean el rostro de estos líderes, que vean, que hermosean con la presencia del Señor Jesús, que lo busquen, que no se duerman. Hermano, es difícil a veces tratar. ¿Me podrías? Ya se me cerró la garganta. Muchas gracias. Gracias. A veces hay problemas, hay situaciones difíciles. Y es cuando más tenemos que buscar al Señor Jesús. Cuando tienes una responsabilidad grande, tienes que buscar al Señor Jesús, llenarte de su presencia, para que esa presencia, ese rostro sea y se refleje y lo vean los demás. Que así sea. Muchas gracias. Estuve hablando muy fuerte y ahora ya se me acabó la voz, pero no se me va a acabar. Pedro, Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración, en ese lugar especial que el Señor tiene para sus líderes. Estar en esa presencia donde Él va a mostrarse, donde va a dar fuerza, donde va a dar ese cambio de rostro para que lo puedan seguir. ¿Qué más nos dice? Hay otro pasaje también en el Evangelio de Marcos. Voy a tener que bajar la voz ahora. Evangelio de Marcos, capítulo 14, de los versículos 32 al 35. Y dice así: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad.
Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Ahí estaba Jesucristo sufriendo. Y tenía a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y les dijo: vénganse conmigo, vengan conmigo. Y cuando los trajo a él, dice que se empezó a entristecer su corazón. Se empezó a entristecer su corazón y delante de ellos se mostró así. Se mostró, uno podría decir que Jesucristo se mostró débil delante de ellos, que se mostró con esa tristeza. Tal vez no lo habían visto nunca así a su Señor Jesús, lo habían visto siempre en victoria, siempre sanando, siempre como el león de Judá, pero ahora estaba triste. Y así lo estaban viendo estos líderes, estos que iban a ser columnas de la iglesia, y lo estaban viendo así. Pero el Señor Jesucristo no le dio pena, sino se mostró de esa manera. Y estuvo ahí tanto que puso toda su alma ahí. Entonces ellos lo vieron así. ¿Qué les estaba enseñando? Les estaba poniendo una carga en ellos, que oraran por él, que oraran por el Señor Jesús en ese momento. Y es lo que hace el Señor Jesús ahora a sus líderes. Les pone una carga por la iglesia, les pone una carga por las ovejas, les pone una carga por la familia, les pone una carga por orar por esa persona, por orar por otra persona. Eso es lo que hace el Señor Jesús. A veces uno no entiende por qué estoy orando por él, pero es porque el Señor Jesús tiene eso. Él es todo corazón. Él es él nos entiende. Él nos entiende y quiere que nosotros soportemos como columnas, soportemos esas personas, a esas cargas que Él tiene en Él, y nos da a otra gente. Por eso dice el pasaje, dice y habla de los que dice: ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sin cobija? ¿Cuándo te vimos preocupado? Y dice: es que cuando lo hiciste por uno de esos, mis pequeños, lo hiciste por mí. Ese es el corazón de un líder, que el Señor le pone una carga en él. Le pone la carga porque son los que sostienen la iglesia, los que sostienen a las personas, los que sostienen a las familias, y les pone esa carga para que oren por ellos. Ajá. Eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo con estos hombres. Eso fue lo que hizo con Pedro, Juan y Jacobo. Los preparó. Por eso los formó y los puso como columnas de la iglesia. Y usted me dirá: Sergio, pero yo no soy pastor, yo no soy apóstol, yo no soy profeta, yo no soy evangelista. Pues yo vengo a la iglesia y sí, pues ayudo, estoy de ujier, ayudo a la entrada, ayudo en media, ayudo a la alabanza, pero yo no soy de los líderes de la iglesia, yo no soy un pilar, yo no estoy ahí. Hay un pasaje en 1 de Timoteo 3. Señor, me deje continuar con mi voz. Dice así: esto te escribo, 1 de Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Todos somos columna, porque todos soportamos la verdad. Nosotros, la iglesia, como iglesia de Cristo, somos los embajadores de la verdad en esta tierra. Tantos fake news, tantas mentiras, tanta relatividad de la verdad que se oye ahora. La iglesia es columna de la verdad y todos somos parte de ellos. Todos, desde los maestros de los niños, son columna de la verdad porque están enseñando la verdad a los niños. Los ujieres que nos ayudan son columna de la verdad porque están ayudando con los diezmos, están ayudando a recibir a las personas, a invitándoles a entrar, a acomodándolas en la iglesia. Son columnas de la verdad, están atrayéndoles a la verdad. Los hermanos de la alabanza son columnas de la verdad porque nos ayudan a cantar las verdades del evangelio y las verdades de nuestro Señor Jesucristo. Son columnas de la verdad. Todos somos columnas. Todos, hermanos de media, son columnas de la verdad. Caminamos y somos columnas de la verdad. Que tengamos eso siempre en mente.
Somos columnas de la verdad, la iglesia columna de la verdad, y más ahora que el mundo nos necesita. Cuando hay mucha desinformación, cuando hay mucha mentira, cuando en las escuelas se dice esto es verdad, esto es algunos maestros tratan de quitar la autoridad a los papás y ya los papás ya no tienen autoridad, ellos les dicen la verdad según, y los niños pueden creer en esa, pero a nosotros nos toca como iglesia enseñar la verdad, defender la verdad, pararnos en la verdad, porque somos columnas fuertes de la verdad. Amén. 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 Pero alguien me dirá, Sergio, mira, yo no soy apóstol, yo no soy profeta, yo no soy pastor, maestro, evangelista. ¿Y sabes qué, Sergio? No soy maestro ni de niños, no estoy en la alabanza, no soy un ujier. Pues yo nada más vengo a la iglesia, yo recibí a Cristo, tengo poco aquí y aquí estoy. Disculpa, Sergio, pero yo tal vez tengo poquito aquí y yo apenas estoy aprendiendo la verdad, no conozco toda la verdad, estoy aprendiéndola apenas. ¿Cómo es que yo puedo ser columna de la verdad? ¿Cómo puedo ser yo columna de la verdad? Hay un pasaje que me gustó mucho, es en Primera de Reyes, capítulo 7. Primera de Reyes, capítulo 7. Y voy a leer el versículo 21. Primera de Reyes, capítulo 7, el versículo 21. Dice así: estas columnas erigió en el pórtico del templo Salomón. Y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y el 22, y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Otra vez, estas columnas erigió en el pórtico del templo. Y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. En el templo, ¿saben? Ya habían levantado el templo, ya estaba todo el templo bonito, ya está todo. Pero después dice que contrataron a un hombre que tenía mucha sabiduría para construir y le gustaba construir el bronce. Entonces lo que hizo fue traer mucho bronce y lo vació y creó unas columnas muy altas, 27 pies, más o menos 8 metros, y tenían un diámetro más o menos como de 5 metros, como de 16 pies. Estaban gruesas y altas. Hizo dos. Y las puso en el pórtico del templo. Tengo una imagen que por favor me pueden poner. Es esta imagen, si la ven bien. El pórtico. ¿Cuál es el pórtico? Este es el pórtico. Ese techo que tiene forma de V. Ese es un pórtico. Y las columnas que están ahí, las blancas, del lado izquierdo y el lado derecho. Ese es un pórtico. Mi pregunta es, si yo construyo una casa, la construyo toda, hago un pórtico y de repente, no sé, entra mi carro y choca y tira las dos columnas, ¿se va a caer mi casa? No se cae, porque lo único que hacen esas dos columnas es nada más detener el pórtico, el techo ese que está ahí. Y en realidad usted me dirá, pues ese techo si quiero lo quito y no le pasa nada a la casa. La casa va a seguir siendo casa, voy a entrar, voy a sentirme seguro porque no entra el viento, no entra la lluvia, yo me voy a sentir bien. Pero esas dos columnas que detienen el pórtico le dan una belleza a la casa, ¿sí? Por eso las ponen, para darle una vista, ¿sí? Porque usted dirá, bueno, tal vez en nuestros países, en mi país, cuando ponen los pórticos, la gente sale y se sienta allá afuera a tomar el aire y a ver pasar a la gente, es lo que hacen en México. Pero en muchas casas aquí es nada más como una belleza, como nada más es unas columnas que detienen ese pórtico. Y así en el templo de Jerusalén, cuando Salomón lo construyó todo el templo e hizo dos columnas de bronce fuertes, grandes, que nada más soportaban un pórtico. Y ahí, pero eran tan hermosas las columnas que les hizo, unos lirios, unas decoraciones de lirios, las formó abajo, arriba, se veían tan hermosas que atraían a la gente para entrar al templo. Era lo bonito, lo que atraía a la gente para entrar al templo. Esas columnas, tanto así que les puso por nombre a esas columnas
A una le puso Jaquín y a otra le puso Boaz. ¿Y saben qué significan? Boaz la puso en el lado izquierdo, en el lado norte. Y Boaz, el nombre Boaz significa en él está la fortaleza. La otra se llama Jaquín, que está en el lado derecho o en el lado sur. Y el nombre significa a quien Dios establece o a quien Dios encuentra. Eso es. Y esas columnas eran tan importantes porque le daban la belleza, porque eso hacía a que la gente viniera y entrara al templo, por la belleza que tenía el templo. Desde afuera ya tenía belleza. Y usted me dirá: ay, hermano Sergio, pero yo ¿cómo voy a hacer una columna? Si yo no tengo ningún ministerio en la iglesia, yo no hago nada en la iglesia, yo nada más vengo aquí. Quiero decirte que eres tan importante como esas dos columnas, como Boaz y como Joaquín. Tú le das la belleza a esta iglesia, porque la gente ve tu vida transformada, ve lo que el Señor está haciendo en ti en estos momentos, que te está cambiando, que te está ministrando, que te está haciendo diferente, porque vienes a Comunidad de Gracia Katy. Eres bien importante. Eres tan importante como el pastor, eres tan importante como nuestros líderes aquí enfrente, eres tan importante como los maestros, como nuestros hermanos de la alabanza, como los de media, como los ujieres, como todos los que trabajan aquí, que rinden su ministerio, sus dones aquí. Eres tan importante como ellos, porque tú eres parte de la iglesia, sostienes la verdad, pero tú le embelleces este lugar, porque en ti están viendo otras personas. Ese dice a quien Dios establece, a quien Dios encuentra, porque el Señor dio su sangre, fue por ti, te trajo, te rescató, te encontró y ahora te está levantando, te está fortaleciendo, te está estableciendo. Ese era yo cuando yo llegué a una iglesia igual. Ese éramos todos empezamos ahí a la entrada. Todos empezamos a hacer columnas afuera. Todos éramos Jaquín y éramos Boaz. El Señor es nuestra fortaleza y ahí estábamos, aunque nos pegaran a los primeros que les pega el viento, a los primeros que les pega la lluvia, pero ahí estamos sosteniéndonos y nos está cubriendo el pastor, que es la cobertura de los pastores, que es ese techo que está sobre nosotros, que ahí pareciera que lo sostenemos, que lo cuidamos, pero esa es la cobertura que tenemos sobre nosotros y le damos belleza a todo el edificio. Tú también eres columna. Todos somos columnas. Unos de una manera, a la manera de Jacobo, Pedro y Juan. Otros a la manera de que todos juntos formamos la iglesia y soportamos la verdad que está en Cristo. Y otros que son los que vienen llegando y los que están a la entrada dando belleza a este lugar. Eres hermoso, hermano. Y el Señor te ve hermoso, aunque digas: pero es que pequé, vengo, mírame cómo vengo hoy, mira mi corazón cómo estoy. Y tú quieres y tú dices que soy columna. Sí eres columna, porque la sangre de Cristo te da una belleza, te adorna. La sangre de Cristo te adorna, tu cara, tu rostro, tus palabras te están cambiando, te están modificando, pero vas a estar sólido porque Él es mi fortaleza. Boaz, Él es mi fortaleza. Dios me establece, Dios me ha encontrado. Ese es. Dice Apocalipsis 3:12: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios. Todos somos en Cristo, somos más que vencedores. Soy más que vencedor en Cristo. Yo voy a ser columna en el templo de Dios, y mi nombre, me van a poner un nombre y me va a dar el nombre, va a estar escrito en esas columnas del templo del Dios. Póngase de pie y diga conmigo: yo también soy columna. Yo también soy columna. Oremos. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has hecho columna, nos has hecho importantes, Señor, para ti. Señor, ¿quiénes éramos, Señor? Veníamos, Señor, de la nada. Veníamos, Señor, esparcidos. Veníamos, Señor, lejos de ti, Señor, caminando como ovejas que no tienen, Señor, pastor. Sin embargo, Señor, tu bendito amor, Señor, tu llamado, tu consuelo, tus brazos de amor nos han traído, Señor, aquí, Señor, a este lugar para ser columna, Señor, de esta iglesia. Gracias, Señor, por nuestros pastores, Señor, por nuestros líderes, Señor, que son columnas, Señor, de esta iglesia, Señor.
Gracias, Señor, por cada ministerio, Señor, por cada persona que trabaja en los ministerios, que están ayudando con su don, con su ayuda, con el deseo de servirte, Señor. Ellos también son columnas, Señor, porque son columnas de la verdad. Gracias, Señor, por todos los que has traído, que están nuevos en la iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque ellos dan la belleza, Señor, de este lugar, porque las personas de afuera los pueden ver y pueden ver esas vidas que están cambiando, pueden ver esas vidas que están siendo restauradas, sanadas, cambiadas. Los pueden ver a ellos y tú los adornas con tu sangre, los hermoseas con tu presencia. Gracias, Señor, por estos momentos. Gracias, Señor, bendícenos, Señor, que esta palabra, Señor, caiga en nuestros corazones, Señor, y llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Gracias.